Es un placer estar aquí con nosotros y ojalá que los comentarios que voy a compartir y las ideas que voy a compartir con ustedes tengan alguna resonancia con sus experiencias como directores y directores de escuela y sostenedores de escuelas, todos los que están practicando o apoyando al mejoramiento escolar. Investigadores de mejoramiento escolar suelen plantear, como ya dijo José, que entre los factores internos de la escuela solo la enseñanza en aula influye más sobre el aprendizaje que el liderazgo del director. Los argumentos sobre la importancia del rol y de la influencia del liderazgo directivo ha provocado mucho interés en investigar más al fondo lo que los directores y sus equipos directivos pueden hacer para mejorar la motivación, las condiciones de trabajo, el conocimiento y las habilidades profesionales de los docentes de una manera que llegue a mejorar los resultados escolares. Yo sé que el gobierno chileno anterior y actual ha decretado una serie de leyes y iniciativas en los últimos años con el propósito de mejorar la calidad de aprendizaje en las escuelas. Y que varias de esas medidas han ido aumentando las atribuciones y expectativas del rol del director y su equipo directivo en el mejoramiento continuo escolar, como la asignación de desempeño colectivo, el marco para la buena dirección, la ley de subvención escolar preferencial y la ley de calidad y equidad. Hoy voy a compartir con ustedes 6 proposiciones sobre el desarrollo de las habilidades docentes sacados de investigaciones que yo y otros hemos llevado a cabo sobre la experiencia de profesores de escuela implementando nuevos programas y prácticas pedagógicas. Mi colega Ben Levin estuvo acá el sábado y en su discurso dio mucho énfasis en la importancia de dirigir el apoyo y los esfuerzos que hacemos para mejor formar y apoyar el mejoramiento de las prácticas y de los métodos de enseñanza para el aprendizaje de los alumnos. Así que voy a enfocar mis comentarios en lo que se sabe de ese proceso de cambio para los profesores y qué se implica para las acciones que tome un director o los sostenedores también. Mi objetivo es de ayudar a ustedes a adquirir lo que mi colega Michael Fullan de Canadá llama una perspectiva de implementación. El argumento principal es que las personas encargadas de planificar y proveer apoyo a los docentes involucrados en un proyecto de mejoramiento escolar deben comprender bien lo que significa el cambio de prácticas para los que están tratando de cambiar sus métodos de enseñanza y tener este conocimiento en cuenta en sus intervenciones. Comenzamos con la proposición 1, que el cambio es multidimensional. La pedagogía abarca la puesta de muchas dimensiones en práctica, no solamente los métodos de enseñanza. El distinguido experto canadiense en procesos de cambio en educación, el Dr. Fullan, generaliza cuando dice que cualquier innovación en educación puede exigir cambios de conocimiento y creencias, de comportamiento profesional y de recursos materiales. Es cierto que es posible introducir un cambio en una dimensión que no demanda un cambio drástico en otra dimensión. Por ejemplo, podemos cambiar un texto de matemáticas sin la expectativa que los docentes vayan a cambiar sus métodos de enseñar o de evaluar. O podemos dar una formación a los maestros para que aprendan a utilizar métodos nuevos de enseñanza, como el uso del aprendizaje en pequeños grupos o la evaluación con rúbricas, sin cambiar el contenido y los objetivos de aprendizaje. El peligro, según Fullan,
es cuando la gente, tanto los docentes como las personas que los apoyan en el proceso de cambio, no se dan cuenta que un cambio implica múltiples dimensiones y proceden como si tocara solo una dimensión. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hace varios años hice una evaluación del impacto de la introducción de un programa de aprendizaje activo y constructivista en 7 escuelas medias. En solo 2 de las escuelas, los directores y docentes también tomaron en cuenta la necesidad de cambiar los sistemas e instrumentos tradicionales de evaluación de aprendizaje, para que no se dieran tanto énfasis en la recitación de conocimientos básicos y para aumentar la medición de la capacidad de los alumnos de esgrimir sus propias ideas y de resolver problemas. Hubo más resistencia al cambio pedagógico en las otras escuelas porque la nueva pedagogía estaba mal alineada con las creencias y las normas tradicionales de probar y de evaluar los resultados académicos. Hace muchos años, mi colega Kenneth Leithwood, también del mismo Instituto de Estudios en Educación de Ontario, propuso que un cambio pedagógico podría afectar varias dimensiones del trabajo de enseñanza: la filosofía, el contenido, los objetivos, los materiales de aprendizaje como los textos, los métodos de enseñanza, los métodos de evaluación, el comportamiento de los alumnos, las formas de agrupar los alumnos para aprender. Hoy día podríamos agregar el uso de TICs, de las nuevas tecnologías. Es cierto que todos los cambios o innovaciones pedagógicas que se proponen no involucran a todas las dimensiones de la pedagogía. Pero el punto importante, el punto clave es de preguntarse cuáles son las dimensiones afectadas por una iniciativa específica y tener esto en cuenta cuando se planifica estrategias de formación, de monitoreo y de intervención. El nivel de cambio pedagógico es variable. Cuando se habla del cambio y mejoramiento de prácticas pedagógicas, hay que reconocer que la magnitud de cambio no es siempre igual. A veces, solo buscamos un refinamiento de la calidad de implementación de prácticas que los profesores utilizan. En este caso, la brecha o diferencia entre las creencias y prácticas actuales y las expectativas de cambio no es mucha. Por ejemplo, actualmente estoy haciendo una investigación de factores que influyen en la eficacia escolar en 24 escuelas canadienses. Para este estudio estamos haciendo observaciones de clases de lectura y entrevistas con los profesores que observamos. Me he dado cuenta de que todos los docentes que observamos desean que sus alumnos practiquen un pensamiento complejo. Se habla mucho de hacer aprender a los alumnos a analizar lo que leen y de defender sus conclusiones, sus inferencias y sus predicciones con argumentos basados en el texto. Sin embargo, cuando realizan preguntas a sus alumnos para probar la comprensión del texto, son muy pocos los que demandan a los alumnos de justificar o argumentar sus respuestas con referencias al contenido del texto. ¿No sería un gran cambio para esos profesores que no están utilizando preguntas al nivel de pensamiento complejo el hecho de mejorar sus prácticas de evaluación oral? En cambio, a veces cuando introducimos nuevos programas y prácticas de enseñanza a los docentes, se exige un cambio radical de lo que están acostumbrados a hacer, como introducir aprendizaje por medio de proyectos interdisciplinarios, por ejemplo. No cabe duda que las intervenciones de apoyo para implementar cambios radicales deben ser diferentes y más complejas y continuas que aquellas que solo exigen un refinamiento. Hace muchos años, los expertos en el desarrollo profesional, Bruce Joyce y Beverly Showers,
propusieron un marco de estrategias para facilitar la formación y cambio de prácticas pedagógicas de docentes que incluye 5 elementos, como indicado en la pantalla. El estudio de la teoría, oportunidades de ver demostraciones, tiempo y oportunidades de ensayar los nuevos métodos en situaciones de bajo riesgo en términos de consecuencias profesionales y del impacto al aprendizaje. La entrega de retroalimentación a la calidad de implementación de las nuevas prácticas y la entrega de coaching de pares o de expertos mientras el docente está aprendiendo a dominar las nuevas prácticas y a incorporarlas en el programa existente en el aula de clases. Según los estudios de Joyce y Showers y de otros, como mi colega canadiense Barry Bennett, la posibilidad de que los docentes aprendan y dominan nuevos programas y prácticas de enseñanza aumenta a medida que estos 5 elementos ocurren en el plan de apoyo para facilitar la adopción y implementación de esas innovaciones. A la vez, ellos han comprobado que no es necesario que todos los elementos estén incluidos en el plan de asistencia y acompañamiento al desarrollo profesional para cada iniciativa de mejoramiento en métodos de enseñanza. Eso depende mucho de la magnitud del cambio esperado para los docentes implicados en el cambio. Por ejemplo, para mejorar prácticas como de cómo hacer preguntas anteriormente mencionadas, quizás sea suficiente combinar oportunidades de observar buenas prácticas con algunos episodios de retroalimentación y coaching que refuerce la implementación en el aula. En cambio, si tratamos de introducir una innovación compleja, como el uso de la estrategia de adquisición de conceptos, sería probablemente necesario combinar e integrar los 5 elementos: teoría, demostración, ensayo, retroalimentación y coaching durante un periodo de varios meses para facilitar su implementación e integración al repertorio de prácticas profesionales a un alto nivel. La proposición 3, la especificidad y la certeza del cambio es variable. No se puede generalizar en cuanto a la especificidad de programas y prácticas pedagógicas. He tenido la fortuna de trabajar en el transcurso de mi carrera con uno de los expertos canadienses más destacados en métodos de instrucción, de enseñanza y formación de docentes, Barry Bennett, que también es colega de mi misma institución. Barry ha influido mucho en mi comprensión de lo que significa ser un maestro experto en pedagogía y en mi propio conocimiento y práctica de enseñanza como profesor de la universidad. Quiero compartir con ustedes un esquema que atribuyo a Barry para conceptualizar y facilitar la discusión pedagógica y que tiene implicaciones para los sistemas de apoyo. En este esquema se encuentran varios términos para hablar de distintos componentes de enseñanza que distingan en cuanto al nivel de especificidad en prácticas concretas, en cuanto al nivel de complejidad de las acciones que componen distintas prácticas y en cuanto a la evidencia del impacto de estas formas pedagógicas sobre el aprendizaje de alumnos. Se habla mucho en distintas partes, por ejemplo, de la implementación del aprendizaje activo. Pero el aprendizaje activo no es una práctica específica. Hay muchas prácticas concretas que podríamos asociar con aprendizaje activo. El aprendizaje activo es lo que Barry denomina un concepto de enseñanza. Otros ejemplos comunes que se oyen en Norteamérica serían el aprendizaje constructivista, la pedagogía auténtica o simplemente ideas como de hacer relevante el aprendizaje o de hacer divertido el proceso de aprendizaje para motivar a los alumnos a participar. El atributo común de todos estos conceptos de enseñanza
es que no son prácticas, sino ideas. Y hay que escoger o inventar métodos concretos para llevar esas ideas a la práctica en la clase. Hay otra categoría de términos que se aplican en el discurso que no son solamente, ideas o conceptos, sino que se pueden utilizar de una manera más concreta para planificar un proceso de aprendizaje y enseñanza, como el de inteligencias múltiples de Howard Gardner o el diseño de lecciones de Madeline Hunter. Berry denomina esos conceptos organizadores de enseñanza o pautas de enseñanza, porque son útiles no solamente para orientar un docente a un formato genérico para organizar lecciones de instrucción, que llaman senderos de aprendizaje o learning pathways en inglés. El diseño de un learning pathway incluye diferentes elementos y etapas. Hay que definir desde el principio un objetivo de aprendizaje específico. Hay que desarrollar y administrar pruebas diagnósticas, formativas y sumativas durante la implementación del pathway, del sendero. La enseñanza sigue una serie de etapas en que aumenta progresivamente la capacidad y la responsabilidad del alumno por su propio aprendizaje. En la primera etapa, el profesor modela lo que los estudiantes deben hacer. En la segunda etapa, el profesor sirve de guía y repite la tarea de aprendizaje con los estudiantes en grupo. En la tercera etapa, los estudiantes lo hacen en pares o en pequeños grupos. La profesora facilita. Y en la última etapa, los estudiantes completan la tarea individualmente y el profesor aplica las mediciones sumativas de su aprendizaje. La idea y la estructura de un pathway o sendero de aprendizaje funciona como un pauta de enseñanza o una organizadora de enseñanza en el esquema de Berry. Para cada pathway que planifica un docente o un grupo de docentes, hay que escoger actividades pedagógicas concretas que correspondan a cada etapa. Berry también distingue entre estrategias, tácticas y destrezas de enseñanza. Estas tres refieren a prácticas concretas de enseñanza que varían en su complejidad. Las estrategias de enseñanza se distinguen porque hay que ejecutar varios pasos en la implementación de la estrategia. Tomamos el ejemplo de la estrategia de aprendizaje en pequeños grupos llamado Jigsaw, rompecabezas. Primero hay que organizar a los alumnos en pequeños grupos de 4 a 6. Se les da a los grupos una tarea que exige la adquisición y aplicación de varios tipos de conocimiento. Luego se divide la responsabilidad de investigar los diferentes tipos de conocimiento a cada miembro del grupo. Ellos se juntan con miembros de otros grupos que tienen la misma responsabilidad en un grupo de expertos. Después regresan al grupo original donde cada miembro tiene que compartir y contribuir su expertise para poder completar la tarea común del grupo. Claro que hay que agregar elementos de evaluación individual y grupal al proceso y al producto de aprendizaje. El Jigsaw es un buen ejemplo de una estrategia. Hay muchos métodos de enseñanza que no son tan complicados y que Berry denomina tácticas de enseñanza. Un ejemplo sería el método de Think, Pair, Share, pensar, juntarse, compartir. Antes de pedir que los alumnos respondan a una pregunta, el maestro les da tiempo de pensar en su respuesta individualmente. Luego les pide compartir lo que piensan con un par. Después da la oportunidad a todos de exponer, comparar y discutir sus respuestas con la clase entera. Esta táctica se puede hacer de una manera planificada en una clase o de manera espontánea. Hace varias semanas, por ejemplo, yo observaba a un profesor de sexto año que enseñaba a sus alumnos cómo escribir un resumen de un texto que trata de contenido que no es ficción. Varias veces cuando hizo preguntas a la clase, nadie quiso responder. En esas ocasiones, él reaccionó exigiendo a los alumnos discutir con un vecino cómo responder a la pregunta. 1 o 2 minutos después repitió la pregunta y los alumnos respondieron libremente.
La última forma de práctica concreta se reconoce como destrezas de enseñanza. Un ejemplo sería la manera en que el profesor plantea preguntas a sus estudiantes. Solo realiza preguntas que demandan a los alumnos mostrar su acuerdo o desacuerdo con lo que el profesor ha dicho, sin explorar el porqué de sus opiniones. Solo realiza preguntas que exigen a los alumnos recitar el contenido de lo que han leído o estudiado, sin explorar más a profundo su comprensión del contenido. Deja suficiente tiempo para que los alumnos piensen en sus respuestas antes de pedir la respuesta de otro estudiante o de dar la respuesta correcta él mismo. Da oportunidad de responder a todos los estudiantes de una manera equitativa o deja siempre a un pequeño grupo de estudiantes dominar el intercambio. Son ejemplos de destrezas de enseñanza. Creo que es importante que los docentes, tanto como las personas encargadas de apoyar a los docentes, comprendan el nivel de especificidad de las expectativas de implementación de prácticas pedagógicas. Hay que tener esto en cuenta cuando se elabora un proyecto de mejoramiento escolar, así como el apoyo y la asistencia que se va a entregar a los profesores para que puedan implementar estas expectativas. Junto a la variación de la especificidad de prácticas pedagógicas, la certeza de las prácticas, la certeza de que las prácticas van a tener un impacto deseado, imaginado, varía mucho. En realidad, son pocos los métodos de enseñanza que se han estudiado y evaluado en cuanto a su impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes y que se han comprobado que son efectivos en diferentes contextos y con diversos grupos de alumnos. Hay que tener cuidado cuando escuchamos y leemos los argumentos de eficacia que atribuyen a programas, materiales y prácticas pedagógicas sus proponentes. ¿Qué evidencia hay que demuestra la validez de esos planteamientos? No quiero decir que no debemos adoptar y implementar prácticas solamente que sean bien probadas. Sin embargo, la variación de certitud o de certeza de impacto de las prácticas pedagógicas seleccionadas para un proyecto de mejoramiento escolar tiene consecuencias cuando se prepara un plan de apoyo. Y por eso la proposición 4, el sistema de apoyo debe tomar eso en cuenta, ¿no?, en cuanto a la especificidad y la certeza del cambio pedagógico. Hace 30 años, Michael Fullan, en su primer libro, distinguió entre dos escenarios de implementación de cambio en la sala de clase. El primero lo llamó implementación programada y se aplica cuando se busca poner en práctica programas o métodos de pedagogía que son bien elaborados y acompañados respecto a su eficacia. Se espera que los docentes vayan a replicar e implementar el programa y las prácticas con fidelidad a su diseño original y con poca variación de un docente o contexto a otro. Exige un sistema de apoyo sistemático para asegurar que los docentes estén bien formados en el buen uso del programa y prácticas seleccionadas con una mínima adaptación. En estos casos, si se da mucho espacio a la modificación del programa y prácticas en el proceso de implementación, se corre el riesgo de disminuir el poder de sus elementos claves, los elementos que producen el impacto positivo en el aprendizaje de los alumnos. El otro escenario de cambio lo denominó Fullan implementación adaptativa. Se aplica en dos situaciones. Una, cuando los programas y métodos de enseñanza que se espera introducir no son muy explícitas en cuanto a las prácticas pedagógicas que los docentes deberían implementar. En tales casos, hay que dar tiempo y apoyo para buscar o desarrollar las prácticas y hay que investigar los resultados, qué resultados se dan durante el proceso de implementación,
para luego revisar y modificar las prácticas y aún abandonarlas por otras si no den los resultados deseados. El otro caso para un plan de implementación adaptativa ocurre cuando se adoptan programas y prácticas que, a pesar de parecer bien elaborados y explícitas con respecto a las acciones pedagógicas a desempeñar, faltan evidencia creíble respecto a su eficacia para lograr los resultados de aprendizaje esperados. Es preciso trabajar la confianza en el programa y prácticas antes de que su impacto esté probado en un contexto escolar específico, asegurar el plan de apoyo, que el plan de apoyo incluye medidas para evaluar ese impacto y modificar o cambiar el programa por otro a partir de esta investigación. Yo diría que el escenario de implementación adaptativa es el más apropiado para la mayoría de las situaciones, porque son pocos los programas y las prácticas que van acompañados con buenas pruebas de eficacia a través de múltiples contextos con una gran diversidad de estudiantes. Siempre cuando hablamos del proceso de cambio que experimentan los docentes, o aun cuando los mismos directores experimentan un proceso de cambio en su vida profesional, que el cambio es un proceso de desarrollo, no un evento. Un desarrollo de actitudes, de comportamiento, de habilidades. La quinta proposición es eso, que es que el cambio de prácticas involucra a las personas que lo implementen en un proceso evolucionario de cambio que pasa por varias etapas y niveles. Quizás es obvio para ustedes que cuando se introducen nuevos programas y prácticas, los docentes no van a dominarlos de una vez. Se trata de un proceso incremental que depende mucho de la magnitud de la brecha entre el conocimiento y las prácticas existentes y los nuevos, y de la complejidad, especificidad y certitud de las nuevas prácticas como acabo de plantear. También depende de la eficacia del sistema de apoyo que se monta para ayudar. En mi carrera de observador y consultor en asuntos de cambio en educación, he sido muy influido por un grupo de psicólogos educacionales de la Universidad de Texas, que estudiaron el desarrollo profesional de docentes durante muchos años y elaboraron una teoría de cambio basada en sus investigaciones del proceso de cambio. El modelo de cambio tiene varios componentes, solo voy a destacar dos componentes claves. Uno trata de la dimensión afectiva del proceso de cambio y el otro trata de la dimensión del comportamiento y habilidad en cuanto a la adquisición de nuevos saberes y métodos de enseñanza. El primero postula que los que tratan de cambiar prácticas profesionales van a pasar por distintas etapas de preocupación a medida que progresan con el cambio y dependiendo de su disposición hacia y sus experiencias con la implementación de las nuevas prácticas. Vista de una manera global, hay una evolución en el foco de actitudes hacia el cambio. Al principio, el docente se preocupa más por los efectos del cambio en sí mismo, preocupaciones personales. Cuando comienza a meter en práctica los nuevos métodos, sus preocupaciones, sus inquietudes se tornan más enfocados en adquirir destreza en su ejecución. Finalmente, sus preocupaciones llegan a enfocarse en el impacto del uso sobre el aprendizaje de los alumnos. No es que el docente no se preocupe desde el principio sobre el buen uso de las prácticas y su impacto al aprendizaje, sino que el foco y la intensidad de sus inquietudes varía según avanza el proceso de cambio. Quiero señalar tres cosas que tienen implicación para la entrega de apoyo. Primero, las inquietudes personales provocadas por las expectativas de cambio son normales en el proceso de cambio. No son necesariamente una señal de resistencia al cambio. Por lo tanto, hay que crear oportunidades para sondear
y escuchar estas preocupaciones y hay que responder a ellas. Los docentes van a sentirse más respetados, con sentimientos más positivos hacia el cambio y más listos para invertir su energía en aprender a usar las nuevas prácticas. En segundo lugar, la evolución de preocupaciones hacia el impacto sobre el aprendizaje y cómo se puede mejorar el uso de las prácticas individualmente y colectivamente no es algo seguro. Aun cuando se resuelvan las preocupaciones personales y las inquietudes sobre el manejo y la maestría básica de las nuevas prácticas, es posible que no vayan a surgir preocupaciones o inquietudes intensas enfocadas en el impacto sobre el aprendizaje. Hay que intervenir y crear oportunidades profesionales para motivar y ayudar a los docentes a indagar, discutir y reflexionar sobre las consecuencias del cambio para el aprendizaje de los alumnos y tomar acciones para fortalecer y modificar el uso de las nuevas prácticas si los resultados no corresponden a lo que esperaban. Se sabe, por ejemplo, que los docentes que trabajan en una comunidad profesional fuerte al nivel de la escuela, compartiendo y resolviendo sus problemas pedagógicos juntos, son más inclinados a enfocar su energía en el mejoramiento del aprendizaje y a modificar sus prácticas pedagógicas. El segundo componente clave de este modelo de cambio lo llaman niveles de uso. Trata de las acciones que emprenden los docentes en cuanto a la implementación de nuevos programas y prácticas. En el esquema distinguen las acciones que se toman para orientarse y prepararse para la implementación del cambio de las acciones que se toman después de que el docente comienza a usar e implementar las innovaciones en el aula con los alumnos. Voy a enfocar mis comentarios sobre los distintos niveles de uso asociados a la fase de implementación. Cuando un docente trata de cambiar sus prácticas, siempre pasa por un periodo de comportamiento torpe, desmañado, mientras se acostumbra y aprende a dominar el uso de las nuevas prácticas. Se puede hablar de un nivel de uso mecánico, porque todavía no se siente cómodo con su uso. Es posible que el docente modifique las prácticas, pero con el fin de disminuir las dificultades de implementación. Con más experiencia y ojalá con asistencia técnica efectiva, el docente va a superar estas dificultades iniciales y va a sostener el uso de las prácticas de enseñanza. Se puede hablar de un nivel de uso rutinario. Con frecuencia, los docentes se contentan con rutinizar el uso de nuevos programas y prácticas sin pensar en serio sobre su impacto al aprendizaje. Pero algunos docentes y en algunas escuelas no se contentan solamente con incorporar y rutinizar las nuevas prácticas en el proceso de aprendizaje. Ellos investigan el impacto de las prácticas nuevas sobre el aprendizaje de los alumnos y comienzan a modificar el uso de las prácticas según los resultados obtenidos. Se pasa a un nivel de refinamiento individual o colectivo. Puede ser que deciden que estas prácticas o programas no producen de una manera efectiva los resultados deseados y que emprendan medidas para reemplazarlos y complementarlos con otros, siempre basando estas decisiones en un análisis del impacto. Pasan a volver a repetir el ciclo con nuevos cambios, nuevas iniciativas. Quiero subrayar dos puntos en cuanto al desarrollo y progreso de niveles de uso de un cambio de prácticas pedagógicas por los docentes. Primero, existe la posibilidad de no llegar más allá de un nivel de uso mecánico y rutino, porque el apoyo que se da a los docentes no es adecuado ni efectivo, o quizás porque las prácticas en realidad no son tan buenas como se pensaba. En estos casos no es raro que los docentes abandonen las nuevas prácticas.
El peligro es cuando abandonan prácticas buenas más por falta de apoyo durante el nivel mecánico de uso que por la falta de impacto positivo al aprendizaje. También existe la posibilidad de rutinizar el uso de las prácticas a un bajo nivel de competencia. En este caso, el docente está implementando las prácticas nuevas, pero debido a la debilidad de su saber y destreza con su uso, no producen el nivel de resultado esperado en el aprendizaje de los alumnos. En estas instancias no es raro que el mismo docente experimente lo que Michael Fullan llama la claridad falsa. Está implementando las prácticas de una manera rutinaria sin darse cuenta que puede mejorar su uso. Les voy a dar un ejemplo comparando dos maestros de escuela media que habían participado en talleres de formación para integrar la estrategia de mapas de concepto en su repertorio de métodos. En mis observaciones y entrevistas con los dos profesores, era claro que los dos habían llegado a un nivel rutinario con esta estrategia y que los mismos estudiantes se habían familiarizado con la actividad también. En el primer caso, la profesora utilizó la estrategia de mapas de concepto mientras enseñaba el funcionamiento del corazón y el sistema de circulación. Ella dibujó un mapa con el corazón en el centro, en la pizarra, con figuras o símbolos sin título alrededor del corazón que simbolizaban los diferentes componentes y procesos del sistema circulatorio, y con flechas y líneas indicando las relaciones entre los componentes del sistema. Pidió a los alumnos que nombraran los diferentes componentes del mapa, que explicaran su función y cómo se relacionaban. Observé a los alumnos buscando y recitando las respuestas directamente de sus textos de ciencia. Cuando un estudiante le dio la respuesta correcta que ella buscaba, la profesora la escribió en el mapa. Luego pidió a dos alumnos que explicaran el mapa. Los dos se acercaron a la pizarra y leyeron exactamente lo que la profesora había escrito. La profesora terminó la clase aconsejando a los estudiantes de copiar el mapa de conceptos de la pizarra en caso de que apareciera esta actividad en el próximo examen de ciencias. La profesora usó la estrategia de mapas de concepto como un organizador gráfico para ayudar a los alumnos a memorizar y recitar el contenido de texto y los apuntes de las respuestas correctas, según la profesora. Es un uso legítimo de la estrategia, pero a un bajo nivel de habilidad pedagógica y con resultados a un bajo nivel de aprendizaje. En el otro caso, al fin de una serie de lecciones sobre los procesos volcánicos, el profesor pidió a sus alumnos de formar pequeños grupos de 4 a 5 y construir sus propios mapas de concepto de cómo funcionaba un volcán. Cuando terminaron los mapas, el profesor circuló entre los diferentes grupos con una tabla de evaluación para medir su conocimiento y comprensión de lo que habían estudiado. En cada grupo aseguró que cada miembro del grupo participara en la explicación de su mapa, mientras él hacía preguntas para probar su conocimiento y comprensión con miras a la evaluación. Este ejemplo demuestra un nivel más alto de habilidad por el docente en el uso de mapa de concepto como herramienta de aprendizaje. Exigía a sus alumnos demostrar y sintetizar su comprensión, no solamente recitar el texto. El punto crítico de estos dos ejemplos es que es posible aprender y rutinizar el uso de prácticas pedagógicas a diferentes niveles de pericia. Idealmente, los que están encargados del liderazgo pedagógico van a crear sistemas de apoyo y de colaboración profesional entre los docentes que los llevan a desarrollar sus habilidades pedagógicas y el impacto de sus prácticas de enseñanza a su máximo potencial y no quedarse satisfechos con niveles de rutinización subóptima. He observado y entrevistado muchos docentes en mis estudios sobre
la implementación de cambios de programas y prácticas pedagógicas durante los últimos 30 años. Y estoy convencido que hay muchas estrategias, tácticas y destrezas para la enseñanza que se están practicando a bajos niveles de competencia, sin que los mismos docentes se den cuenta de la posibilidad de mejorar sus prácticas existentes y, por consiguiente, de mejorar los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. No es una crítica dirigida a los docentes, sino al sistema escolar, que no ha invertido recursos adecuados para sostener normas y procesos de perfeccionamiento continuo ligados a la evidencia de impacto en los resultados. Lo ideal, según el esquema que les presenté, sería crear condiciones que lleven a los docentes a un nivel de uso de refinamiento como una norma y práctica profesional colectiva de mejoramiento continuo. Según este modelo de cambio personal, las intervenciones más efectivas coinciden con la etapa de preocupaciones y el nivel de uso del docente implicado en el proceso de cambio. Aun cuando se puede anticipar el progreso de implementación de una manera general, hay que tomar medidas formales y informales para medir el progreso. Cuando se trata de un grupo de profesores, no van a progresar al mismo ritmo tampoco. Y hay que entretener la posibilidad de intervenciones diferenciadas según sus preocupaciones y según sus niveles de uso. Llegamos a la última proposición. Hay que balancear la técnica con el arte en el mejoramiento de la pedagogía. Mi colega Barry Bennett tiene una visión muy ambiciosa del desarrollo de experticia pedagógica. En su visión se busca desarrollar lo que él llama la inteligencia pedagógica de cada docente. Según su visión, un docente va acumulando un repertorio amplio de métodos de enseñanza durante su carrera por medio de su formación formal, su colaboración con pares y su propia creatividad y experiencia. El pedagogo experto en esta visión tiene la habilidad de escoger y de combinar los métodos más apropiados para obtener objetivos de aprendizaje deseados, teniendo en cuenta las características y resultados previos de los alumnos. Además, lo sabe implementar a un alto nivel de competencia. Es una visión orientada hacia la práctica pedagógica como un arte profesional. Como un pintor perito, la profesora sabe escoger, mezclar y aplicar los colores pedagógicos para producir los efectos deseados en el producto de sus labores. Sin embargo, en sus propios estudios y experiencias de formación de docentes en muchos lugares en Canadá y en otros países, Barry ha comprobado que muchos, si no la mayoría de los docentes no saben de construir un objetivo para decidir cuáles estrategias y tácticas instruccionales son las más apropiadas para el aprendizaje de esta meta. No quiero descartar la visión de un nivel de saber y habilidad pedagógico caracterizado por Barry como la inteligencia pedagógica. Sin embargo, me pregunto, y le pregunto en mis conversaciones con él también, si es una visión realista y alcanzable para un sistema escolar con miles de docentes, al menos a nivel individual. Cuando enviamos nuestros hijos a tomar lecciones de piano, por ejemplo, no esperamos que todos lleguen a componer música como Mozart. Estamos contentos si llegan a interpretar de una manera competente las composiciones compuestas por expertos de la música. Además, admiramos mucho los grandes intérpretes de la música compuesta por otros, como Franz Liszt, sin esperar que ellos mismos compongan sus propias canciones y sinfonías. Yo creo que en el mundo de la pedagogía y el mejoramiento de la pedagogía en las escuelas hay que balancear el arte con la técnica de enseñanza. Quizás para muchos docentes es suficiente esperar que lleguen a ser buenos técnicos de la enseñanza, pero hay que asegurar la entrega de sistemas de formación
y de asistencia adecuados para apoyarles en alcanzar altos niveles de competencia y habilidad en la implementación de prácticas probadas y desarrolladas por otros con más experticia. Voy a cerrar la charla hoy con un último escenario tomado de mis observaciones en sala de clases. Observé una profesora de tercer año implementando una lección de matemáticas. Comenzó diciéndole a los alumnos que iban a trabajar en la resolución de problemas y les preguntó, ¿por qué debemos practicar la resolución de problemas? Varios niños respondieron con respuestas como, si practicamos podemos mejorar nuestra capacidad de resolver problemas. O si practicamos a resolver problemas, quizás habrán menos problemas a resolver. En este momento, la profesora estableció con sus alumnos una razón para la actividad de aprendizaje que iba más allá de sencillamente cumplir con las instrucciones del maestro. En la clase de matemáticas que procedió y que observé, la profesora dividió la clase en 3 grupos. Mandó un grupo a trabajar individualmente con un programa de matemática básica en un banco de aproximadamente 6 computadoras a un lado del aula. Llamó otro grupo a sentarse alrededor de una mesa y les dio un problema a resolver. Se trataba de descubrir maneras alternativas de distribuir un número fijo de dulces de chocolate sobre un número fijo de bizcochos, respetando algunos parámetros. Pasé varios minutos observando ese grupo. Después de unos minutos, uno de los alumnos anunció a sus compañeros que tenía una solución y lo explicó. Otros 2 o 3 siguieron con otras soluciones. Ojalá que mis hijos hubieran participado en semejantes lecciones de matemáticas en su escuela primaria. Después de la observación, entrevisté a la profesora. Descubrí que ella estaba siguiendo y implementando un programa de matemáticas con lecciones ya bien elaboradas por expertos en enseñar matemáticas al nivel del sostenedor. Los otros profesores de tercer año en su escuela y de otras escuelas de la comuna seguían el mismo manual y implementaban las mismas actividades. No fue ella quien las invitó, pero sí fue bien formada para implementar el programa de una manera competente por el sostenedor. Me dijo que los profesores capacitados en este sistema podían modificar el programa e introducir nuevas actividades de ellos mismos, pero tendrían que mostrar que producían resultados equivalentes o mejores de los resultados habituales que producían este programa. Comparto este ejemplo con ustedes para subrayar 3 puntos. Primero, que la calidad de aprendizaje académico de los alumnos depende de la calidad de los programas y prácticas de los docentes para producir los resultados esperados. Segundo, que es menos importante el origen de estos programas y prácticas que la habilidad de los docentes para implementarlos. Y tercero, para asegurar la calidad de implementación, hay que crear y sostener sistemas efectivos de formación y asistencia técnica bien alineados con prácticas buenas y de metas de aprendizaje específicas establecidos o definidos en la escuela. Para concluir, les dejo con las 6 proposiciones que acabo de exponer e invitarles a ustedes a reflexionar en las implicaciones de estas proposiciones para el diseño y la implementación del liderazgo pedagógico en sus escuelas y comunas por los directores de escuela y sus equipos directivos. Gracias.